Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Y hay que decir la verdad con caridad, más aún en estos días en que tenemos los ánimos tan exaltados, o algunos tienen los ánimos muy exaltados, y eso está produciendo un gran daño a nuestra sociedad y a nuestro país. Hay que saber decir la verdad, que es la tarea de la Iglesia, y hay que saberla decir con caridad, con paz, con cariño, para el bien del prójimo, no para agredir ni para causar violencia. Pero ciertamente la verdad interiormente pues nos tiene que conmover, remover, indicar un camino concreto. Lo cierto es que pues en estos días, cuando la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, interviene promoviendo diálogos por la paz, no es que la Iglesia se esté metiendo en política como algunos continuamente van diciendo. La Iglesia interviene cuando tiene que defender los derechos humanos, cuando tiene que defender la dignidad de la persona humana, más que los derechos humanos, que lo podría hacer de pronto las Naciones Unidas u otra organización, la dignidad humana, el respeto de la persona humana. Y el respeto de la persona humana singular y en sociedad. Y por eso pues existe lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que está enmarcada dentro del séptimo mandamiento, fundamentalmente, aunque abarca pues un poco como mucho más, pero miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica al comenzar la explicación del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes, o sea, en sus cosas materiales que posee. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho a la propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Cuando se vulneran el derecho a los bienes que tiene cada persona, que debe gozar cada persona, ahí eso le duele a la Iglesia. Cuando no se respetan los bienes, sea de la parte que sea. Sabemos muy bien que existe un gran pecado, ha crecido muchísimo, tristemente, que se llama la corrupción en nuestra sociedad. Desde los organismos públicos y desde la estructura social hay gran corrupción. Ya no es solamente el mal manejo de dineros públicos que de pronto algunos empleados malversan para obtener beneficios personales, sino también las empresas privadas ya se ven como contagiadas de esas malas prácticas, que hoy en día está absolutamente generalizado. Ese actuar corrupto, pues obviamente va dañando la sociedad, va causando daños, va buscando enriquecimientos ilícitos, injustos y por lo tanto empobrecimiento de otros. La tarea que tiene la Iglesia es siempre dar esa luz sobre lo que es la rectitud en la dignidad humana. Todo ser humano, cuando comienza a existir, es porque Dios sabe que existe lo suficiente en la tierra para que esa persona viva dignamente. Por lo tanto, tenemos el deber grande y una estructura de gobierno justa y correcta tiene el deber de saber distribuir bien esos bienes, de saber administrar los beneficios que Dios pone en el mundo y la capacidad que tienen algunas personas de hacer empresa y producir más bienes para que lo hagan con rectitud, con justicia, tengan el modo adecuado para poder progresar y así dar empleo y riqueza a otros. También, por supuesto, que los que tienen menos sean beneficiados en lo que corresponde a la dignidad de la persona humana. Nadie puede quedar desplazado, desechado, descartado, como dice tanto el Santo Padre.
El Papa Benedicto XVI nos escribió una encíclica en su tiempo de pontificado en donde hablaba de la economía salvaje, en donde una sociedad, o la sociedad en general, se mueve en pos solamente de la economía, de tener riquezas, de producir riquezas, y no en favor del ser humano. El centro de la sociedad, nos dice la doctrina social de la Iglesia, es la persona humana. El trabajo, los bienes son para el bien, para el beneficio de la persona humana. No es justo, no es lógico que el ser humano, siendo la criatura de mayor dignidad sobre la tierra, tenga que vivir como esclavo para el beneficio de otros y él mismo no tenga lo suficiente. Esas cosas las tiene que decir la Iglesia, y esas cosas no son política, esas cosas son pues la riqueza de la persona humana, el respeto a la persona humana, y le compete a la Iglesia hablar de esas cosas. Nos dice más adelante el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas, asociadas en los tiempos modernos al comunismo o al socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. A ver, ¿qué quiere decir? Pues que el comunismo y el socialismo, incluso con encíclicas y documentos muy solemnes de la Iglesia, desde los primeros momentos cuando surgieron estas ideologías, pues fueron rechazados por la Iglesia, porque su fundamento es que la persona no vale, sino que vale su trabajo. El valor de la persona está en tanto que produzca y haga parte de una masa de trabajadores. Por lo tanto, pues no se respeta la propiedad privada y por lo tanto pues hay todo un detrimento de la riqueza y del valor a la persona humana. También rechaza ese capitalismo, como decíamos hace un momento, salvaje que llamaba el Papa Benedicto, en donde el deseo, la primacía absoluta es la ley del mercado, o sea, producir, de modo que pues haya estructuras económicas que paguen bajos sueldos muy bajos, se trate mal a los empleados, haya un grupo social muy relegado para el beneficio económico de otros. Ni lo uno ni lo otro, ni izquierda ni derecha, es que la Iglesia no hace parte de una ideología política. La Iglesia y la enseñanza de la Iglesia está por encima. La política funciona por partidos, o sea, pues por partes, por propuestas parciales. La Iglesia está por encima, la Iglesia está hablando del ser humano, de la riqueza del ser humano, sea en el esquema político que sea, siempre y cuando siga la justicia y la dignidad humana. Y entonces, ni de izquierda ni de derecha, me parece que esto es importante decirlo en estos momentos, en los cuales nuevamente se está, pues hay algunos que están polarizando de una manera agresiva a nuestra sociedad colombiana, y eso pues no es justo, eso no es correcto. Nosotros tenemos que vivir en una sociedad en donde se respete a la persona humana, donde se valore el trabajo, donde se viva dignamente, donde haya oportunidades de trabajo, donde el trabajo esté bien pago, donde haya servicios públicos, donde haya una estructura de gobierno honesta y estable, y todo ciudadano tiene derecho a exigir que eso sea así. Y obviamente para exigirlo pues no hay que acudir ni mucho menos a la violencia. Para construir un país no hay que destruir lo que con tanto esfuerzo y trabajo otros han hecho. Oremos en esta semana por la paz de nuestro país, para que obremos de una manera más racional, más correcta, más responsable en la construcción de una patria tan hermosa que el Señor nos ha dado. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.